Bueno, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos. Somos el grupo número 5 y hoy nos toca hablar sobre lo que es Hadoop y no SQL y además de unos ejemplos que vamos a dar en esta explicación. Primero que nada, ¿qué es Hadoop? Antes de hablar de Hadoop tenemos que hablar de lo que es la Big Data. La Big Data es el término que se le da a describir el volumen de datos o la cantidad de datos estructurados o no estructurados en una base. Pero también es la cantidad de datos que le llega a una empresa como tal día a día y semana a semana con los que ellos trabajan y pueden procesar sus datos. Ahora, lo que es Hadoop. Hadoop es un framework de código abierto perteneciente a lo que es Apache Foundation. Apache Foundation lo que trató de hacer es darle una solución a lo que era la Big Data por todo el tráfico de datos. Entonces trató de crear un gestor o un framework como tal para ayudar a gestionar más rápido estos datos. Ahora, ¿qué es lo que hace que el Hadoop sea uno de los mejores en el Big Data? Su propósito principal es almacenar grandes volúmenes de datos y las consultas de los mismos. Como les digo, crearon un gestor para brindar una mejor sencillez y rapidez a este problema. Y vamos a hablar de una de sus cuantas características. Hablamos del procesamiento distribuido de los datos en Hadoop, además de que también tomamos en cuenta una de las características primarias de Hadoop, que es lograr a través de un esquema de almacenamiento distribuido, el HDF, que es una de sus mayores características, y un tratamiento de estructurar los datos. Otras características importantes como tal son la tolerancia de fallos. La arquitectura de Hadoop se distribuye en una gran cantidad de nodos que evita de esta manera que ocurra fallos en toda la transmisión de datos por total. Porque si un nodo falla, igual hay otro nodo que lo reemplaza y le sirve la tarea como tal. Entonces, por eso. Y también hablamos de su flexibilidad, que en el ámbito de la flexibilidad Hadoop tiene un buen punto porque los datos no son procesados antes de su almacenamiento. Hace que se puede almacenar grandes cantidades de datos y no solo del mismo tipo, sino que pueden ser ya sea imágenes, videos, música, datos estructurados, no estructurados, todo lo almacena Hadoop y lo almacena en su propio archivo fuente o extensión fuente, por así decirlo, sin necesidad de una conversión como otros gestores que después tienen que convertir otra vez ese mismo dato al retornarlo. Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Brian Bustillo y en esta ocasión voy a hablar un poco sobre la arquitectura básica de Hadoop. Como vimos anteriormente, Hadoop es un framework que nos ayuda a procesar eh, grandes cantidades de datos de manera distribuida. Por ende, Hadoop debe tener un entorno de distribución para hacer su procesamiento, del cual quiero mostrar alguna imagen. Hadoop trabaja con varios elementos dentro de un clúster. Lo que quiere decir un clúster es un equipo que trabaja con elementos en conjunto para poder acelerar la velocidad de su procesamiento. Aquí podemos observar que tenemos elementos muy básicos. Tenemos un nodo principal que es el nodo master y tenemos nodos que pueden ser n cantidad de nodos o, mejor dicho, computadoras, máquinas virtuales, que nos van a servir a poder distribuir el procesamiento y los archivos. ¿Esto por qué? Porque como hablamos de una Big Data, estamos queriendo manejar gran cantidad de volumen de datos. Entonces, si tenemos una tarea y es supremamente grande y la queremos realizar, nos puede llevar años. Sin embargo, si lo dividimos en 200 computadoras, pues entonces sale muchísimo más rápido. Entonces, hacer un procesamiento en paralelo, como lo hace una Big Data, hace que el tiempo se reduzca eh, notablemente. Eh, Estos elementos, los más básicos, tenemos al Yarn, al HDFS, al MapReduce, perdón, que es uno de los muchos motores que soporta. Sin embargo, este es el más clásico. Y vamos a pasar a ver el blog. Contamos con uno de los elementos que es el Common Utilities,
¿verdad? Este es en el que se basa Hadoop para poder comunicarse con todos sus elementos, como dice, hablar el mismo idioma. Y este es con lo que cuenta son con las librerías .jar, con los scripts sobre el que Hadoop se corre. También vamos a encontrar códigos fuentes y documentaciones. Tenemos el JAR Framework. Como lo vemos en la imagen, este está en la puerta recibiendo a todos los tipos de datos que entran. Y en este caso, este MapReduce lo que hace es transformarlos, ya lo vamos a ver, pero el YAR en sí, eso es lo que hace. Una vez que llegan los datos, los distribuye a los distintos nodos. ¿Para qué? Para poder agilizar la velocidad, aumentar la velocidad. Eh, el HDFS, lo que tiene es la distribución de los archivos, como podemos ver en la imagen. Tenemos varios nodos y en varios nodos podemos tener varios bloques, y lo que hace el HDFS es almacenar copias distintas del dato dentro de los distintos nodos. ¿Para qué? Para poder tener una alta disponibilidad, ya que es tolerante a fallos. Esto quiere decir de que si no se encuentra un dato en un nodo, pues viene y lo busca en otro. Esto con la intención de reducir los fallos. Eh, este trabaja de manera paralela también, puesto que en este se basa en este se apoya MapReduce para poder hacer un procedimiento paralelo y particionar los datos para que trabajen en conjunto, como quien dice, de manera complementaria por separado. El siguiente de los elementos es el MapReduce. Como vemos aquí, este se divide en dos fases. Lo vamos a ver de mejor manera en este mapa. Este agarra cualquier cantidad de datos y lo que hace es pasarla por un map. Como que las desenrolla todas y le genera una clave valor, la cual después va a pasar a ser reducida. ¿Para qué? Para que la cantidad de datos de entrada sea tan grande, pero en la salida sea muy pequeña, y pueda entrar al clúster de manera más ágil. Porque si alcanzamos a ver aquí, el dato se particiona en distintas formas, y eso es lo que hace el procesamiento paralelo, la paralelización de datos. Por último, tenemos los desafíos de Hadoop. Para hacerlo súper rápido, poder optar por un gran beneficio lleva a tener grandes desafíos. Entre estos, pues, uno de los principales es poder tener a las personas con las habilidades necesarias para poder materializar esas soluciones que nuestra empresa necesita. Por eso, uno de los grandes desafíos con los que se cuenta es la escasez del conocimiento en el personal. Otro de los grandes desafíos con los que podemos contar es la instalación de la plataforma a nuestra infraestructura en tecnologías de la información. Y por último, satisfacer las necesidades para las que fue creada Hadoop e instalada en nuestra empresa. Y por su nivel de complejidad es que Hadoop pierde su atractivo, y entonces en el nivel más alto de la empresa lo que se debe hacer es tener una previa evaluación sobre si Hadoop será la mejor solución o si será la única solución.
creo que eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues siguiendo vamos a hablar de lo que es el estado actual de Hadoop. Hadoop hoy en día, al ojo del mundo informático, es una de las mejores opciones para trabajar con la Big Data y por el procesamiento de datos a bajo costo y alta disponibilidad que dispone de este software. Pero la pregunta aquí es, ¿qué está haciendo Hadoop para que estas empresas lo elijan? Y son estas unas opciones que les vamos a dar. Primero es la extensión de datos un 46% más de lo que el mercado está dando. Una exploración y descubrimiento de datos un 46% también. Un área de almacenamiento de datos para almacenamiento e integración de datos de 39% más de una empresa normal. Un lago de datos de 36%, abarcando una de las mejores en todo el mercado. Un archivo consultable para datos no tradicionales, web, máquina, sensor, social. Como dijimos, Hadoop trabaja con todo tipo de datos. Una plataforma computacional y sandbox para análisis avanzado del 33%. Estos son solo los datos de una empresa, lograría resaltar en la implementación de Hadoop, como les hemos dicho. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios que realmente se consiguen de esto? Son un 48% en los análisis de datos, un 45% en los recursos de análisis de la Big Data, un 44% de la exploración analítica de la Big Data, un 37% en el complemento de datos del Warehouse y un 36% en la información, exploración y descubrimiento de datos como tal. Y como ustedes saben, cada empresa busca beneficios y no lo van a negar. Y por eso es que Hadoop, uno de los que más les aporta en este sentido, ha sido una de las mejores opciones para lo que es la Big Data. Aparte de los gestores de base de datos relacionales normales como Oracle, MySQL, SQL Server y demás. Ahora la pregunta es, ¿cómo se utiliza Hadoop? Bueno, Hadoop tiene varias maneras de ser usado o cómo implementan eso. Y estos son técnicamente los mismos beneficios que les expliqué antes. Lo que es un almacenamiento y un archivo de datos a bajo costo, que el costo accesible que posee Hadoop o su hardware como tal lo hace muy favorable al comercio del mismo y que sea útil para almacenar y combinar datos en grandes cantidades. El sandbox para descubrimiento y análisis. Hadoop, al ser diseñado para trabajar con Big Data, con muchos datos de varias formas, se necesita un algoritmo analítico que lo ayude a hacer esto. Y el enfoque sandbox le permite realizar pruebas para dar una oportunidad para las personas. Comiencen algo nuevo y con la característica anterior con un bajo costo, como les dije. Un data lake o lago de datos. Técnicamente un data lake es como dice la palabra, un lago completamente de datos, que técnicamente es como un almacenamiento de datos, pero no hay que decirlo, no hay que confundirlo con un gestor de datos o una base de datos, ya que es diferente, sino que de estos mismos lagos de datos es donde el Hadoop o un gestor normal se enriquece de datos y los toma para trabajar como tal. Entonces, Hadoop es uno de los pocos gestores que usan este tipo de cosas y técnicamente es uno de los mejores paradigmas o incógnitas de quién es el dueño o quién procede a ser el que hace un lago de datos, ya que no se sabe en toda la ingeniería informática. Ahora complementa su almacén de datos. Como podemos observar, Hadoop se sitúa a un lado de los almacenes de datos convencionales, ya dije, como gestores de datos relacionales normales, o un lago de datos. Y aunque no siga sus pasos, aún sí tiene un estatus donde se encuentra, ya que aunque no esté con ellos, siempre ha estado uno de los mejores en este mercado, ya que se preocupa más por todo lo que tiene la plataforma completa que le permite a los usuarios y desarrollar, ver y trabajar con los datos de manera más flexible y fácil. Ahora el IoT y Hadoop. Primero que nada, ¿qué es el IoT? El Internet of Things, o sea, Internet de las cosas. Esto se refiere a que la agrupación o interconexión de dispositivos objetivos a través de una red donde puedan comunicarse entre sí. Hadoop, como dije, trabaja con la Big Data, o sea, trabaja con una cantidad masiva de datos que vienen desde terceros a la empresa o a una base como tal. Entonces ellos trabajan con todo lo que provee de Internet y esto les facilita bastante mucho el trabajo. Esa sería mi parte y los dejo con mi compañero. Buen día, yo les explicaré un ejemplo en Hadoop. El ejemplo consiste de un contador de palabras. Primero que todo, en el directorio principal de Hadoop tenemos una carpeta llamada libros. Libros tiene un archivo de tipo texto del libro del Quijote, y con ese realizaremos el ejemplo. Primero que todo, nos vamos a la consola de comandos, nos vamos al directorio, al directorio donde se encuentra el archivo YAR, que se encuentra en Hadoop 2.8.2 share
Hadoop y MapReduce. Entramos al directorio, podemos ver los archivos listados. Con el archivo YAR que trabajaremos sería este. MapReduce ejemplo. Lo ejecutaremos. Bueno, podemos ver también los métodos primero de Hadoop, de ese archivo YAR. Este archivo YAR cuenta con varios métodos, además del contador de palabras. Me cuenta con otros métodos, pero ahorita solo utilizaremos el contador de palabras. Para usar el contador de palabras, escribimos Hadoop YAR, el archivo YAR, el método, donde la dirección donde se encuentran los libros y la salida. La salida que será, como ya hice otros dos ejemplos, sería salida 3. Este directorio no tiene que existir, porque si no nos genera un error. Ahí ya empieza, y aquí lo podemos ver en la operación. Esta es el progreso. Si lo recargo, 50%. Si lo recargo, 100%, ya terminó. Aquí están los clústeres que he ejecutado, aquí uno pasado, y aquí podemos ver que ya se terminó. Y ya para ver el resultado, ¿cómo se llama? Primero tenemos que extraerlo del directorio con este comando hdfs, tfs, con el método get y la dirección donde está la salida. Le doy a obtener para que se vaya al directorio donde yo me encuentro. Y ahora lo puedo encontrar con ls-la. Aquí se encuentra. Si se fijan, este nos encontraba este archivo antes. Aquí nos encontraba. Y para abrir el directorio es con more, el nombre del archivo, del resultado, y enter. Aquí puede ir contando las palabras de que se va encontrando en el archivo del Quijote. Aquí para ver más, enter, cuántas veces se repitió, por ejemplo, toma, se repitió 2 veces, tras. Y este es el ejemplo sencillo en Hadoop. Y eso sería todo, los dejo con mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre los gestores no SQL. Cuando hablamos de un gestor no SQL, hablamos de su estructura no relacional. Esto quiere decir que no tienen esa típica característica que tienen los SQL, que son entidad-relación. Los no SQL vinieron a resolver grandes problemas que tienen los gestores relacionales, ya que la principal causa son la escalabilidad, ya que muchas empresas como Facebook, Twitter o YouTube, ya no solo ellos interactúan con las bases de datos, sino que también los usuarios. Entonces tuvieron que encontrar una forma para poder guardar esa gran cantidad de valor. Una cualidad que tienen los NoSQL es que no utilizan la forma tradicional que son las tablas como los SQL, sino que su formato de almacenamiento son clave de valor, mapeo de columnas o grafos. Los desarrolladores trabajan con innumerables cantidades de datos y que pueden ser estructurados, no estructurados o polimorfísticos.
Vamos ahora con la funcionalidad. Las bases de datos no SQL tienen una función de mover archivos y almacenarlos para permitirlos a trabajar en grandes cantidades. Así podemos acceder a ellas en las bases de datos. Nos centraremos en sus funciones como la escalabilidad, la nube, eh, su uso eficiente de los recursos, libertad de esquema, velocidad de respuesta e índice. Vamos a empezar con la escalabilidad horizontal. La habilidad que ayuda al crecimiento de la base de datos. Aquí es donde se utilizó este método porque se necesita esa escalabilidad de seguir creciendo nuestro gestor de base de datos, ¿va? La nube es un gestor de base de datos que tiene un fuerte con la nube. Trabaja con mucha seguridad ya que su amplio almacenamiento es vital en la información que se necesita consultar. Su uso eficiente en los recursos. Como avanza la tecnología, también avanza los gestores de base de datos no SQL. Su modelo de flexibilidad para adaptarse a diferentes tipos de tecnología. Esta es una herramienta que se necesita y no hay ningún problema. La libertad de esquema, como eh, es de formato libre, tenemos la libertad de modificar o alterar los datos como querramos, no como los SQL que son un poco más rígidos. La velocidad de su respuesta se mide en su latencia. Eso quiere decir que no hay preocupación en la respuesta de cliente-servidor con las bases de datos. Los índices, pues tienen un aspecto peculiar con los SQL, pero sus formas de consulta tienen otro sistema, ya que son nodos, prácticamente son árboles binarios, donde se guardan cada información ahí. Se podría decir que este método de índice es mucho más eficiente, ya que su búsqueda es más rápida. En la recopilación de información, los no SQL tienen dos formas de traer esa información en cualquier lugar donde uno quiera. Una es el modo de maestro esclavo, que el maestro esclavo es un servidor grande que va a estar dando la información podríamos decirle, a los servidores esclavos que hay en diferentes lugares y así se mantiene la información intacta en el esclavo y no se puede alterar nunca. La otra es la de peer-to-peer, que es una información que recopila nodos y que se guardan en tres o más nodos. Si uno tiene fallo, pues se tiene el almacenamiento de los otros y dar la información que se pide y ayuda a que nunca se pierdan los datos. Ya vamos por la marca de bases de datos no SQL. Aquí tenemos a Cassandra, a Redis, a Mongoose y a CouchDB. Cassandra es de la empresa de Apache, es de tipo clave-valor. Eh, Tiene su propio lenguaje que se llama SQL. Su estructura de Cassandra está compuesta por Java. Esto quiere decir que funciona para cualquier plataforma JVM. Redis está creado por Salvatore Sinfol y Peter Nordhaus, que soporta el VMware. También es de tipo clave-valor y su almacenamiento es como trabajar con un arreglo gigante que se puede almacenar muchos valores. Un factor bueno es que sus operaciones son atómicas y son persistentes, pero una de las desventajas es que no se pueden consultar o insertar datos, ya que los hace automáticamente. Es compatible con Unix y Linux. Tenemos a Mongo, que es uno de los más destacados en este momento. Su tipo está orientado a la documentación. Es un esquema libre. Eh, Su forma de guardar es la de tipo JSON, pero se implementó una nueva forma y es el BSON ahora. Pero prácticamente su forma de almacenaje es como un JSON. Ya por último sería CouchDB, que está creado por Apache, tiene un lenguaje Erlang. Su función es un POSIX que incluye también Unix y Linux. Las características importantes es el RESTful HTTP API, que es una interfaz de interacción web que está relacionado con arquitectura REST y con JavaScript. Su lenguaje
que es su lenguaje principal. Con el almacenamiento es casi parecido a Mongo, que es con un JSON. Sus vistas interactivas pueden retornar los valores de tipo como una documentación. Y por último, vamos con la seguridad. Ya con la seguridad con los NSQL, son herramientas que se podrían decir que serían externas, ya que solo se mencionarán unos cuantos que son Nexus, que analiza su vulnerabilidad y audita la configuración en busca de fallos. Los NoSQL también es una herramienta de código libre de Python que está diseñada para encontrar la detección de inyectivos, audita y destruye también las configuraciones predeterminadas que aplican en una aplicación web. Con esto termino y lo dejo con mi siguiente compañero. Gracias. David Zúñiga, yo le voy a hablar sobre lo que son las ventajas y desventajas de lo que es NoSQL. Y la primera desventaja que tenemos es que le falta todavía lo que es madurez y funcionalidad. Es cierto que en los últimos años el incremento en la utilización de bases de datos de NoSQL ha aumentado, pero no sé, no cuentan todavía con un modelo muy generalizado como lo que son las bases de datos SQL, ya que NoSQL está diseñado para lo que son casos de uso muy específicos, por lo que muy probablemente terminemos trabajando con diferentes bases de datos, entre ellas bases de datos SQL. Como otra desventaja para tomar en cuenta es el gran tamaño, ya que el diseño de las bases de datos NoSQL no están pensadas para lo que es eliminar los datos duplicados, por lo cual pueden volverse masivas y tener demasiados datos. En la parte de ventajas tenemos lo que es el rendimiento. Cabe mencionar de que gracias a que los datos se suelen almacenar en una sola base de datos, pues no es necesario hacer múltiples consultas. En la parte de flexibilidad, que su naturaleza no es rígida, entonces es mucho más fácil para probar ideas. También en la parte de escalabilidad, de que NoSQL es horizontal, mientras que SQL es vertical, una ventaja, ya que en el caso de que es horizontal, pues para aumentar el rendimiento se aumenta el número de nodos o servidores. Pues, tenemos tipos de datos de NoSQL, en los cuales está lo que son los tipos de base de datos jerárquicos, lo que utilizan lo que es el modelo de árbol o padre e hijo, donde cada valor solo puede mantener un elemento o raíz. Tenemos lo que es también el tipo de datos de clave y valor, donde el tipo de base de datos es muy versátil y flexible. Además de ser el tipo de base de datos NoSQL más simple, donde se almacena el atributo o clave junto a su valor. Tenemos también lo que son el tipo de datos de documentos. Suelen almacenar JSON, XML o JSON. Este tipo de base de datos son muy similares a lo que es clave y valor, porque se almacena el atributo o clave junto a una estructura llamada documento, donde el documento puede tener diferentes claves y valores, JSON y lo demás. También tenemos lo que son el tipo de bases de datos, perdón, de grafos, que prácticamente se almacenan, son bastante útiles para lo que es redes de datos. Está basada en teoría de grafos y sus datos se almacenan a través de relaciones y nodos, donde los nodos son las entidades y las relaciones describen cómo se vinculan los nodos. Tenemos también lo que es el tipo de orientado a columna, donde este tipo de base de datos es muy similar a la base de datos relacionales, con la diferencia de que aquí se almacena en columnas y no en filas. Diferencias entre SQL y no SQL, tenemos el esquema. La flexibilidad en el esquema, digamos,
NoSQL los sistemas son dinámicos, permitiéndole al usuario almacenar sus atributos dependiendo de las necesidades del proyecto. En escalabilidad, lo que decíamos antes, de que SQL es vertical, lo que significa que si la base de datos aumenta, se necesita un hardware más potente, mientras que el NoSQL es vertical, es horizontal, perdón, que permite la posibilidad de aumentar el rendimiento, aumentando la cantidad de nodos o servidores. Esto se hace a través de computación distribuida. Tenemos también como una tercera diferencia de que SQL implementa las propiedades conocidas como ACID, mientras que NoSQL no implementa un mecanismo rígido de consistencia, pero utiliza un sistema llamado consistencia eventual, donde los cambios se propagan en un tiempo determinado. Y eso es todo de mi parte. Bueno, yo les daré un ejemplo de cómo es el gestor de base de datos MongoDB que escogimos por pura preferencia. Empezamos mostrando que nuestra base de datos se llamará blog y sus documentos que tendrá será comentario, noticia y usuario. Empezaremos con el usuario, donde el usuario tendrá un ID que se llamará Frank, su nombre, su cuenta de Twitter, descripción, su número de teléfono y una dirección general. Ya guardando esto, se mostrará en la base de datos. Como bien se guardó exitosamente. Si vamos a la tabla de usuario, se verá que ahí hay un dato guardado. Ya después de tener nuestro usuario, crearemos una noticia. Insertaremos los datos. Ya después de eso, insertamos los datos que tendrá la noticia, o tendrá un título, un cuerpo, su fecha de su publicación, unos tags y el nombre del usuario, que si se fijan, el nombre del usuario, la referencia aquí sería Frank Blog. Lo vamos a insertar y se guardó exitosamente. Si nos vamos a noticia, saldrá que tiene su información dada. Ya por último, crearemos un comentario, que aquí está. Al insertar el comentario, guardaremos esto. Tendrá un texto, la noticia, y la noticia será con el ID que tiene referencia y también el usuario que tiene referencia. Ya de aquí se ve que está guardado satisfactoriamente. Si revenimos y refrescamos, se notará que está guardada la noticia. Bueno, después de haber visto cómo insertamos los datos, ahora les mostraré cómo poder ver los datos que están guardados en la base de datos. Entonces, como por ejemplo, vamos a utilizar la de la base de datos de usuario, el documento de usuario, que nos imprimirá como un tipo de JSON. Y aquí está, como se mira. Otro ejemplo sería actualizar, ¿verdad? Si queremos actualizar, se escribe este comando. Ya se los mostraré. Sería este. Voy a aumentar un poquito acá arriba la ventana de la consola. Al utilizar este comando usuario update to one con el ID que se necesita para encontrar esa referencia en ese documento, modificaremos la descripción, que será este texto de acá, y al final refrescaré para mostrar que se pudo actualizar. Se pudo hacer, y si nos vamos a usuarios, tendrá su descripción ya no será blog aficionado, sino que tendrá el tipo de texto y muestra también una última actualización. Y ya por último sería la de eliminar, que si queremos eliminar sería este comando. Ya les muestro. Ya si queremos eliminar el usuario, solo sería un db.usuario.delete many y se borra todo lo que hay en ese documento. Y si se fijan, se borró satisfactoriamente, refrescamos y ya no hay nada. Con este pequeño ejemplo damos a conocer las funciones que tiene este tipo de datos y nada más. Muchas gracias.